esta sesión dedicada a escuchar los planes de trabajo, las sustentaciones de los planes de trabajo de los candidatos y candidatas para ocupar la jefatura del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Le ruego a la señorita directora de Selección y Nombramiento se sirva a dar cuenta de la presencia de la siguiente postulante. Gracias, señor presidente. Se invita a la postulante señora Carmen Milagro Velarde Quequi. Sírvase pasar a la mesa, por favor. Sí, señorita Carmen Milagros Velarde Quequi, esta Junta Nacional de Justicia le da la más cordial bienvenida en el marco de esta convocatoria, de este concurso para cubrir la plaza de jefe o jefa del RENIEC. Los miembros de este pleno hemos, como en todos los casos, leído su propuesta de plan de trabajo y esperamos ahora que usted pueda hacer la sustentación correspondiente del mismo. Para ese propósito usted dispone de 20 minutos, tras los cuales los miembros del Pleno seguramente formularemos algunas preguntas, algunas inquietudes en relación a su exposición y al propio plan de trabajo que hemos leído. De modo que puede usted dar inicio a su sustentación, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Mi mayor respeto y saludo a los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia y asimismo mi mayor respeto y saludo a la ciudadanía que se encuentra observando esta presentación. Justamente esta exposición tiene como objetivo presentar el plan de trabajo para el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que propongo de ser elegida en el puesto de jefa nacional de RENIEC. Empezaremos dando a conocer un diagnóstico y una perspectiva crítica bastante rápida. Lo primero que quisiera hacer es transmitir mi saludo y felicitación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC por los avances que ha tenido hasta el día de hoy y con ello mis saludos y felicitaciones a todos los colaboradores y colaboradoras del RENIEC, porque los éxitos que han tenido hasta el día de hoy ha dependido de ellos. Al día de hoy tenemos un 99.2% de población adulta identificada y 98% de niños, niñas y adolescentes identificados. Y tenemos un registro nacional que ha hecho uso de tecnología para lograr justamente llegar a más cantidad de gente con documentos nacionales seguros. Tenemos acá, por ejemplo, el plan de libre indocumentación, bastante importante, que ha permitido una política institucional sostenida para lograr todos estos avances. Conocen ustedes muy bien que estos avances se dan dentro de las funciones de RENIEC, que implica el registro de las personas en el Registro Único de Personas Naturales, a través de la entrega del DNI también, registrar los hechos civiles, como los nacimientos, matrimonios, defunciones, los divorcios, las adopciones y también otros temas de capacidad jurídica, como registrar a las personas interdictas, por ejemplo. Apoyan al sistema electoral a través del padrón electoral, pero un padrón electoral que debe estar bien depurado, un padrón electoral con buenos datos y que implica entonces que el RENIEC debe verificar las direcciones. Y finalmente, entregar hoy la identidad digital, que implica ese certificado digital, ese fichero que permite que cada ciudadano y ciudadana pueda no solo suscribir documentos como una firma digital, sino que pueda conectarse con el Estado a través del gobierno digital y los distintos servicios que se le ofrecen. Acá tenemos nosotros un apoyo tecnológico que ha tenido el RENIEC. Este registro único de identificación, aquí está, como todos los datos son grabados en las personas, ha avanzado con los servicios en línea. Acá podemos ver todos los servicios que RENIEC ha podido brindar, desde el duplicado de DNI, poder modificar datos a través de la línea, el uso de las microformas digitales, esto con los registros civiles, porque los registros civiles hoy en día, cuando se recoge ese archivo, ese acervo documentario, pues pasan a ser digitalizados con valor legal, es decir, con la presencia de un notario informático que dice, este documento es el que dice ser y por lo tanto tiene pleno valor legal y puede ser un medio probatorio en procedimiento administrativo o en el Poder Judicial. Finalmente, tiene también la base de datos AFIS. El AFIS es la base de datos que permite comparar todos los datos de las huellas biométricas, nuestras huellas digitales y el DNI electrónico, que obviamente ha permitido un gran avance en seguridad para conocer quién es la persona, que quién es quien dice ser y que puede afirmar a su vez digitalmente. Como les decía, en lo que es las funciones de RENIEC en materia de padrón electoral, pues hemos ahí trabajado también, se ha trabajado la verificación domiciliaria
Y nosotros desde RENIEC se apoya también el cotejo de las firmas ciudadanas cuando esto se solicita. Ahora, RENIEC tiene una muy buena presencia a nivel nacional y esto hay que destacarlo. Tiene 525 sedes a través de agencias, oficinas registrales. Acá hay un avance grande. Se ha pasado de agencias que tenían que emitir solo un DNI o dar una constancia de registro a oficinas registrales, donde hoy se pueden inscribir nacimientos, matrimonios, defunciones y otros hechos civiles. Pero no solo eso, RENIEC ha logrado, a través de una excelente alianza con el Ministerio de Salud y con el INEI, generar una base de datos y generar un sistema que permite que en los hospitales los niños hoy puedan registrar ese certificado de nacido vivo y el acta pueda ser registrada en RENIEC. O puedan colocarse los certificados también de defunciones y estos puedan ser registrados en RENIEC. Esto ha hecho que se creen las oficinas registrales auxiliares en los hospitales. La plataforma multiservicio también, que son estos cajeros, especie de cajeros automáticos que permiten a uno obtener algunos servicios de RENIEC y que se encuentran ubicados exclusivamente en Lima y Callao. Son 22 y que sería interesante poder plantear que estén también en otros puntos del país. Tenemos también puntos de atención permanente que dependen de las jefaturas regionales y esto es un acercamiento hacia la ciudadanía, como también los puntos no permanentes, que implica desplazamientos concretos a zonas cada cierto tiempo. Y también las sedes que van desde la gerencia de restitución de la entidad y apoyo social, que permiten llegar a través de campañas determinadas en fechas específicas a poblaciones vulnerables para su documentación. Acá vemos el presupuesto de RENIEC, un presupuesto interesante porque el presupuesto institucional de apertura del año 2018 fue de 367 millones y cerró en un presupuesto institucional modificado con 478 millones. Podemos nosotros ver en este gráfico que la mayor cantidad de presupuesto se acumula en bienes y servicios. Igual ha ocurrido con el presupuesto 2019. El presupuesto inicial de apertura fue de 368 millones y culminó con 366 millones en un presupuesto institucional modificado. Y podemos ver que se sigue colocando la mayor cantidad de servicios en la parte de bienes y servicios. ¿Qué pasa con el presupuesto actual, el PIA? El Plan Institucional de Apertura del año 2020 cuenta con 401 millones de soles. Igual se mantiene la tendencia de que todos acumulen bienes y servicios, pero hay una diferencia. En bienes de capital ha colocado lo que es un 12.1%. Acá podemos ver un pequeño comparativo entre los presupuestos iniciales, cómo se crece del presupuesto inicial 2018 al presupuesto institucional modificado, se crece en un 18%. El presupuesto inicial, el presupuesto de apertura, crece en un 27% en el año 2019 al cierre, ¿okay? Y básicamente para algunos gastos de capital. Todo lo demás va en bienes y servicios. Dentro de bienes y servicios hemos encontrado, por ejemplo, que hay un pago bastante grande de lo que son alquileres, como también órdenes de servicio, personal CAS, que están acá. Es decir, la segunda partida más grande que tiene RENIEC es la de personal. Pero ojo, personal no es solamente considerado que está en planilla, sino también los que están dentro de estos bienes y servicios que tienen que ver con consultorías, órdenes de servicio y personal CAS. Estos son los procesos de RENIEC rápidamente, que ya los comenté, porque los comenté en el momento de decir las funciones, que es el registro de la identificación, los registros civiles, participar en el sistema electoral a través del padrón electoral, emitir los certificados digitales, y hay un proceso muy bonito que se llama proceso de otorgamiento de servicios y que tiene que ver justamente con el acercamiento al ciudadano. La estructura orgánica es una estructura bastante grande. Tenemos 15 gerencias y 59 subgerencias con 16 jefaturas regionales, y la alta dirección cuenta con 8 órganos, entre ellos la gerencia general y otros órganos que le acompañan. ¿Qué ha hecho RENIEC? RENIEC, a raíz de que tenía que dar la identificación digital y se le permite ser el que genere el certificado digital, comienza a generar esos certificados y los ofrece a las instituciones públicas. ¿Para qué? Para que los funcionarios públicos puedan firmar digitalmente sus memorandos, sus informes. Esto ha tenido un muy buen crecimiento. Pero ¿cómo lo hacemos con los ciudadanos? A los ciudadanos se le otorga el DNI electrónico, en el cual se coloca esa firma digital, con el cual se puede suscribir, participar en servicios digitales que ofrezca el Estado. Hasta el día de hoy, de acuerdo a los cálculos que he hecho, solamente se habían entregado cerca de 1,5 millones de DNIs, 1.429.831. ¿Pero qué pasa? RENIEC ha creado un portal ciudadano, excelente idea, estupenda. Uno con su DNI puede ingresar a este portal, puede registrar el acta de nacimiento de su niño.
Pero si nosotros solamente tenemos estos servicios digitales para 1,5 millones de la población, estamos hablando de que se está generando una brecha entre las personas que tienen un DNI electrónico y quienes tienen el DNI tradicional color azul. Esto es lo que no queremos. Entonces, tenemos que trabajar en que más personas tengan un DNI electrónico. Más o menos he calculado que queda poco más de 18 millones de peruanos adultos que podrían acceder a este documento de identidad. RENIEC también tiene una buena infraestructura tecnológica, pero siempre había algunos problemas. Ahora último que ha tenido el Registro Nacional de Hogares, ha habido problemas con personas que no podían acceder al mismo, personas que consideraban que el servicio se caía, incluso por acá un ciudadano decía, por favor, borrar la consola log de sus archivos y poner su proyecto en modo de producción, gracias, ¿no? ¿Esto qué significa? Que siempre hay que tener mucho cuidado en qué está pasando con nuestros sistemas, evitar hackeos. Recuerdo que incluso hubo un reportaje que sostenía que se habría hackeado la base de datos de RENIEC y que incluso se había logrado acceder a 1 millón de soles de este bono. La problemática del uso de la biometría también es importante. RENIEC ha avanzado mucho en seguridad. La biometría, sobre todo con la huella digital en su momento, fue algo importante para poder corroborar la identidad. Sin embargo, el día de hoy tenemos ya, a través de reportajes y noticias, sabemos que hay bandas delincuenciales que se dedican a generar huellas digitales en silicona o en látex, y con eso pueden engañar al huellero. Esto lo he visto mucho en personas que dicen no haber contratado servicios de telecomunicaciones a través de la biometría, ¿no? Dice, desconozco ese contrato, yo no compré ese equipo, yo no compré ese servicio. ¿Y qué ha pasado? Hay un tercero que ha acudido y ha utilizado esa huella. Y a veces, como la huella aparentemente parece ser buena, se hace un log con RENIEC y RENIEC le dice sí, es la persona. Entonces, nosotros tenemos que mejorar aquí el tema de la identificación a través del uso de la biometría. Ha habido algunos inconvenientes, lamentablemente durante la pandemia RENIEC no estuvo en toda su potencia y esto no permitió, por ejemplo, que varios abogados que necesitaban renovar su certificado digital con el DNI electrónico pudieran acceder a esa renovación. Se renovó exclusivamente a los funcionarios públicos, porque claro, hay una entidad que da fe de quién soy yo y que sigo trabajando ahí. No pasó así con la ciudadanía. Muchos abogados lo requerían para presentar escritos al Poder Judicial dentro del marco del expediente judicial electrónico, el EJE. Personas también naturales que no han podido inscribir, por ejemplo, defunciones. Si bien he hablado de las oficinas de referencias auxiliares, hay lugares o clínicas que no están conectadas todavía, no se ha terminado el 100% en RENIEC. Entonces estas personas tienen hoy día que sacar una cita para poder registrar una defunción. Una persona que no registra una defunción es una persona que no puede empezar los trámites de herencia y que de repente no puede tramitar una pensión, entonces tiene una necesidad. RENIEC tiene servicios básicos de los cuales dependen otros servicios. Igual, hace poco Defensoría del Pueblo mencionaba que cerca de 150.000 nacimientos no se habían inscrito. ¿Qué más tenemos acá? RENIEC tiene una base de datos lindísima, con muchísima información. Lo que se tiene que hacer es buscar el mejor uso de toda esa información a través del Big Data. Hoy en día, el decreto legislativo 249 permite que RENIEC, o exige a RENIEC, que genere la base de datos de parientes. ¿Para qué? Para dar información que sirva al Estado si la persona que estoy contratando está cayendo en nepotismo o si tiene alguna relación con algún proveedor, por ejemplo. Tienen estadísticas que ofrece y que creo que se pueden trabajar de manera mucho más potente. La web es una web también bastante simpática, pero creo que tenemos que mejorarla. A mí me ha costado muchísimo encontrar la información sobre los documentos de gestión, los documentos presupuestales, y estos se encontraban en PDF, pero no en un PDF, por ejemplo, de un Excel que se transformó en PDF, sino que se encontraba documento impreso que fue escaneado. Entonces se encontraba páginas en blanco o páginas que no se veían bien y no podía convertirlo a Excel para poder trabajar los gráficos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un gobierno abierto, necesitamos que toda esta información sea accesible a la ciudadanía en los formatos necesarios para que puedan ser trabajados por académicos, por ONGs, por otras entidades del Estado y les sirva para la toma de decisiones. En relación a todo eso, ¿cuáles son las propuestas de gestión, innovación y acciones concretas que me gustaría proponer? El primer punto que tengo que señalar es que el enfoque de esta propuesta es el ciudadano. Hemos hablado de tecnología, sí, pero las tecnologías son solo herramientas, son medios. El fin es el ciudadano y la ciudadana. El fin son los peruanos y las peruanas, sea dentro del país o sea fuera del país. ¿Okay? Y por lo tanto, si ese es el fin, las tecnologías son los medios, los ejes estratégicos son los siguientes, respetando las funciones de RENIEC: la identificación y la calidad del servicio al ciudadano. Identificación con calidad. Segundo, potenciación de los registros civiles. Tercero, apoyo al sistema electoral, a otras entidades del Estado y al sector privado.
Y cuarto, el uso intensivo de la tecnología, que debe ser un eje transversal a todo lo que se haga. ¿Qué tenemos nosotros en identidad y calidad de servicio al ciudadano? Por ejemplo, generar una campaña grande, fuerte, de modificación y actualización de datos del DNI. ¿Qué ocurre? A través de esta pandemia y la necesidad de servicio de salud encontramos que se requieren datos de las personas. Por ejemplo, ¿cuántas personas son donantes de órganos? De las estadísticas que he podido obtener en el mismo RENIEC, que están en su página web, señalan que de 25 millones de peruanos, solo 3 millones están como donantes de órganos. ¿Por qué una persona que quisiera donar no puede hacerlo? Porque tiene que pagar 24 soles para hacer una modificación solo para ser un donante. Entonces, si necesitamos más personas y ayudar al servicio de salud, necesitamos hacer que las personas puedan tener la libertad de actualizar ese dato sin costos mayores. Segundo, ¿por qué no incorporar el tipo sanguíneo? ¿Cuál es tu grupo de sangre? Una persona tiene un accidente en la carretera y tiene que ser atendida fuera de su ciudad. Para una mejor atención, una intervención rápida, de urgencia, tengo que saber por lo menos su tipo de sangre. Excelente sería si puedo saber también si es alérgico a alguna materia, pero esos son datos que habrá que trabajar con el MINSA, el Ministerio de Salud, porque ellos manejan sus historias clínicas y habrá que estudiar también si es posible que estos datos puedan colocarse o no en el DNI, porque hay que tener en cuenta que hay que proteger la identidad de las personas y hay que proteger sus datos. Y los datos de salud son datos sensibles. Se propone también una masificación, dentro de esta campaña es la campaña de masificación del DNI electrónico. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir la brecha de 18 millones de peruanos adultos, mayores de 18 años, que no tienen este documento nacional de identidad. ¿Qué va a permitir eso? Ahorita, la administración pública ha solicitado que todas las entidades públicas definan al 31 de diciembre sus procesos administrativos de manera digital. Es decir, va a haber más servicios. Y si va a haber más servicios, ¿cuánta población va a poder acceder a ella para poder identificarse correctamente? El DNI electrónico entonces se vuelve una base fundamental para el ejercicio de estos derechos. Tenemos también la instalación de las plataformas virtuales, los PBM, que queremos colocarlos en otras ciudades del Perú, la revisión también de los principales procesos que tiene el RENIEC. ¿Esto por qué? RENIEC tiene procesos muy interesantes, pero es importante que nosotros nos evaluemos. Seamos honestos, el Perú vive un momento de crisis y RENIEC acompaña a esa crisis. Es decir, el presupuesto que se va a recibir el próximo año no va a ser un presupuesto tan generoso como el que se ha tenido. Entonces es necesario comenzar a depurarlo. Es necesario ver en qué parte de mis procesos yo tengo que poner más tecnología. Si aquí pongo yo más tecnología, perfecto. Voy a poder mejorar eso. ¿Y en qué procesos tengo que tener más bien más colaboradores y más colaboradoras? Que ellos sean colocados donde tienen que estar de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades, sino potenciar esas habilidades para que el trabajo siga siendo más exitoso. Tenemos también lo que es el gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas de forma semestral. El gobierno abierto, me interesa mucho el gobierno abierto, me interesa mucho la transparencia. Creo que cada 6 meses RENIEC tiene que dar cuenta de qué cosa está haciendo a la ciudadanía. Hay un montón de datos sobre hechos vitales, un montón de cosas que se pueden obtener desde la base de datos que puede servir para toma de decisiones. La gente tiene que saber cuánto presupuesto tenemos, cómo se está utilizando, cómo se han potenciado los registros civiles, cuáles son esos registros civiles que están incorporados, cómo se ha incorporado, cómo es el trabajo, para que puedan entender cómo se toman las decisiones y por qué se usa el presupuesto público. Dentro de este gobierno transparente implica también tener una institución libre de corrupción. Una forma puede ser aplicando la ISO 37001, que tiene que ver, es la norma antisoborno, pero ojo, sabemos que todo eso tiene un costo. A veces no es necesario que te certifiques, lo que sí puedes hacer es usar el modelo para implementarlo dentro. Y obviamente colocar también la información que necesiten de manera accesible, es decir, un cambio en el sistema web, un cambio en el sitio web que permita que la gente pueda acceder a la mayor cantidad de información y conocer la institución y trabajarla. Tenemos también la formación de los profesionales en materia de derecho registral civil e identificación. Acá creo yo que hay una buena práctica que tienen los organismos reguladores y es crear los cursos de extensión que forman a los alumnos y alumnas de los últimos años de determinadas carreras, que pueden ser carreras de derecho o carreras de ciencias sociales, sobre temas determinados. Esto hace especialistas. Si RENIEC logra formar a estos especialistas en identificación y en derecho registral civil, vamos a tener población mucho más informada, que sepa cómo se trabaja, cómo se hace una rectificación administrativa. Tengo que ir a anotar, judicial, me lo puede hacer RENIEC, tengo un problema con mi huella, ¿dónde tengo que ir? Y ese tipo de información básica y pequeña que necesita el ciudadano de a pie. El segundo eje es la potenciación de los registros civiles. ¿Qué implica esta potenciación de los registros civiles?
implica incluir en su totalidad el acervo documentario de registros civiles. Obviamente esto es algo a largo plazo. ¿Por qué? Actualmente RENIEC tiene 70 registros incorporados, 15 registros a los cuales le ha revocado funciones, ha logrado, sí, de manera muy inteligente, crear un sistema que permite tener ahora oficinas automatizadas. Me parece que son algo de 1.365 oficinas en todo el país. Sin embargo, eso es hacer un corte para que en adelante yo tenga toda esa base de datos de los nacimientos, matrimonios y funciones. Pero hacia atrás, ¿qué pasó con ese histórico y ese acervo? Ese acervo que es importante, porque en la medida que yo lo tenga, puedo hacer cruces de información. Por ejemplo, ¿cómo van las adopciones? ¿Cuántas personas han adoptado? Y yo puedo tener un nivel de adopciones en el Perú, que le diga al Ministerio de la Mujer qué está pasando con el servicio de adopciones para que pueda hacer las mejoras. O puedo conocer cuántas personas en el Perú no han sido reconocidas. Ojo, cuidando siempre la identidad. Una cosa es dar el dato, otra cosa es que la persona no se identifica. ¿Okay? Si yo sé cuántos hijos e hijas no son reconocidos, estoy sacando un cálculo de madres solteras, por ejemplo, que le permite al Ministerio de la Mujer tener programas sociales para ellas. O sacar normas especiales, para el Congreso de la República puede usar esa información, para la protección de estas mujeres. Pero necesitamos obtener toda la información de este histórico de los registros civiles. Entonces, mi propuesta sí es dejar un plan a largo plazo. Primero comenzar con la mayor cantidad de registros civiles que se pueda y que sea factible la incorporación. Yo sé que ya están identificados en RENIEC, ha habido un plan que se ha otorgado al BID y el BID ha dado un préstamo para eso. Pero, por ejemplo, las más difíciles las dejamos el último, como son las oficinas registrales de las comunidades nativas. Es muy difícil que una comunidad nativa me diga, sí, RENIEC, yo sí quiero darte mi acervo. ¿Por qué? Porque implica, primero, tengo que ordenar todo. Segundo, tengo que estar conectado. ¿Quién me va a pagar esa conexión? Aquí es importante, entonces, cómo intervenimos con el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Cómo ayudamos a que haya un subsidio para ellos, para que pueda hacer que su registro civil funcione interconectado con RENIEC. Y luego, fortalecer las oficinas regionales de RENIEC. RENIEC tiene 16 jefaturas regionales, si mal no está el dato que consiguió en la página web. Pero, ojo, los jefes regionales deben ser representantes del jefe nacional de RENIEC. No pueden ser representantes del gerente de operaciones registrales. ¿Por qué? Porque si no, solo se concentran en el servicio. El jefe regional, al igual que el jefe nacional, tiene que estar dando cuenta cada 6 meses de los avances del RENIEC, no solo a nivel nacional, sino en su región. Y tiene que ser la persona que junto a su equipo, que es un equipo capacitado, nos pueda dar los insumos para saber qué tengo que hacer. Porque no es lo mismo documentar en la costa que documentar en la sierra, que documentar en la selva. No es lo mismo tampoco documentar en la parte de sierra o selva en una ciudad que documentar en partes mucho más alejadas, donde los costos de viaje son mucho mayores. Entonces, las oficinas regionales del RENIEC son base para el éxito de este proceso. Y el tercer eje es el apoyo al sistema electoral y otras entidades del Estado y también al sector privado. ¿Qué implica esto? La política de gobierno abierto, que les comentaba. Si yo, por ejemplo, a una municipalidad puedo decirles, señores de la municipalidad, quiero que sepan que estas son las personas que viven en su, muchas gracias, en su distrito o en su provincia. Estas personas están divididas de la siguiente manera, por grupo etario, tantos adultos mayores, tantos niños, estas son las edades. Yo, municipalidad, puedo decir, oye, me acabo de dar cuenta que en mi distrito viven más niños, niñas y adolescentes. Los servicios que colocaré serán parques, serán campos de juego, serán bibliotecas escolares, dirigido a ellos. Pero si yo me doy cuenta que tengo una población adulta mayor concentrada, los servicios que ofreceré serán para esa población. Entonces, la información que se puede sacar de RENIEC ayuda a todas las entidades públicas a tomar decisiones. Para eso habrá que reunirse con ellos y saber qué necesitas. ¿Qué tipo de información te es útil? Por ejemplo, Ministerio de Educación. Si yo le digo Ministerio de Educación, quiero que sepas que a febrero del otro año tienes 5.000 niños que van a tener 6 años. Con lo cual, tú tienes que estar listo para atender una demanda educativa de 5.000 niños. Por si acaso están divididos así, 1.000 en Lima, 500 en Piura, 200 en Callao, otros 500 en Arequipa. Esto va a permitir que ellos puedan tener el despliegue logístico necesario sabiendo lo que se viene. Por eso les decía que es importante el uso de esos datos. La incorporación también del registro de personas con discapacidad para mí es básico. Actualmente el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad entrega, maneja el registro de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen que ir con su certificado de discapacidad, su certificado médico, y les dan un carnet para que ejerzan sus derechos, los derechos especiales de la ley de personas con discapacidad. ¿Por qué RENIEC, que tiene un sistema ya incorporado con los hospitales, no puede también sobre eso montar el certificado de discapacidad? Inscribir a la persona, se le da su DNI y se le pasa cada 6 meses al CONARES
la base de datos de las personas con discapacidad con la información que necesiten. También tenemos otro punto, y es la información al sector privado, bancos y notarías. Ellos necesitan las huellas digitales, necesitan definir bien a las personas. Entonces podemos darle a ellos mayor seguridad para evitar que los bancos estén haciendo su propia base de datos de huellas y a la hora que hacen la comparación no lo hacen con la huella viva, precisamente para que no haya un pago muy alto hacia RENIEC. Y el último eje, señores, para terminar, es el uso intensivo de la tecnología. Dentro de esto implica el uso del certificado digital. Yo sé que RENIEC ha venido trabajando el certificado digital dentro del teléfono móvil. Aún sé que no se han lanzado porque están esperando mejorar este sistema. ¿Por qué? Porque aquí hay que trabajar con el OCITEL, hay que trabajar con esa base de datos de peruanos que tienen teléfono para evitar que estos no sean robados. ¿Qué pasa si es robado? Oiga, se fue mi certificado digital y me han robado el teléfono. Bueno, usted podrá cancelarlo llamando a este número. ¿No? El mejoramiento de la identificación digital también con apoyo de la biometría, no solamente el reconocimiento facial. Ahora se está usando, por ejemplo, la oreja como un aporte biométrico. ¿Esto por qué? Porque necesitamos que las personas se identifiquen ya no solo por la huella. Te identifico por la huella, te identifico por la parte facial, te identifico por la oreja y te hago determinadas preguntas. Hay personas, sobre todo adultos mayores, que no les leen la huella y en su DNI aparece huella maltratada. Pero en lugar de tener que estar mandando eso a RENIEC para que evalúen su huella o ver cómo lo atendemos, podrían contestar otras preguntas que están en la base de datos de RENIEC o ser identificados facialmente. Tenemos también entonces RENIEC como desarrollador tecnológico del Perú. Tiene una estupenda mesa de partes, tiene un sistema de trámite documentario que quisiera ponerlo a disposición como software libre del Estado. Porque si está en todas las entidades públicas, mañana, por ejemplo, una persona en Loreto va a RENIEC y dice, quiero entregar este documento al Ministerio de Educación, pero la verdad no me reciben, no hay una sede. Bueno, lo deja en RENIEC y RENIEC lo encausa al Ministerio de Educación. Si todos usamos la misma base, el mismo lenguaje, vamos a tener un Estado unificado. La Ley de Procedimiento Administrativo General señala que se tiene que crear una casilla digital única para los procedimientos administrativos. No he tenido conocimiento de que esto se esté trabajando, pero RENIEC ha logrado servicios digitales muy potentes y puede ponerse a disposición y ser el brazo operativo de la administración pública para trabajar esta casilla única. Si no fuera así, entonces hagamos un correo electrónico exclusivo para cada ciudadano, que sea el correo con el que se pueda contactar en los procedimientos administrativos y con el que se pueda contactar con los ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, aplicar un ethical hacking, porque la base de RENIEC puede ser muy potente, puede haber mucha seguridad, pero también los señores crackers también se están capacitando y la información que tenemos es muy rica y les interesa para tomar decisiones. Entonces van a tratar de haber ataques, hackeos, o también se puede caer la página por algún problema. Cada cierto tiempo hay que hacer esta revisión de ethical hacking para saber qué se necesita mejorar y qué tenemos que cambiar. Dicho esto, pretendo entonces con estos 4 ejes dar un enfoque al ciudadano con una excelente calidad y convertir a RENIEC, por lo menos, dejar las bases para que RENIEC sea una institución 5 estrellas en el Perú. Muchas gracias a los señores miembros de la Junta, a la ciudadanía, y quedo a vuestra disposición para las preguntas pertinentes. Muchas gracias a usted, señorita Velarde Keklin. Vamos a pasar efectivamente a la estación de preguntas, de modo tal que invito a las señoras y señores miembros del Pleno a formular las preguntas que consideren pertinentes. En primer término, la doctora Inés Tello. Buenos días, señorita. Acabo de escuchar y me ha gustado el énfasis que usted pone en resaltar las bondades de la base de datos que tiene RENIEC. Pero sin embargo, usted también ha admitido que por información pública se conoce que ha sido hackeada y ha perjudicado a un grupo de personas. Usted nos ha hablado de una revisión, un trabajo para esta cultura de los hackers, para evitar esta infiltración. Aparte de ello, usted también en su documento que nos ha presentado, considera que esta base de datos debe ser procesada, es decir, nos acaba de decir que provee al Estado de fuente de información vital para la elaboración o modificación de políticas públicas, ¿no? Incorporando datos que permitan tener mayor acceso a la historia, al historial de un ciudadano, y propone una campaña para que estas acciones se realicen. Yo le preguntaría si la institución ya ha desarrollado campañas similares a la que usted propone. De ser positiva la respuesta,
qué resultados obtuvo y qué diferenciaría esas campañas de las que usted propone. Y luego le preguntaría si esta campaña sería una acción inmediata de su gestión. Muchísimas gracias, Y si doctora. cuenta con los recursos necesarios para ejecutar. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, con relación al tema del uso de la base de datos y los hackers, primero hay que tener en cuenta algo. Ninguna tecnología es 100% segura. Ninguna. Y cada vez que se mejora una, viene otra. Hace poco alguien me preguntaba si yo aplicaría blockchain. ¿Por qué? Porque sé que Microsoft está proponiendo para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 que dentro de la identificación ciudadana se use el blockchain. Y yo decía, bueno, el blockchain se usa ahora con criptomonedas. Antes de ponerme yo a decidir qué sistema voy a usar, tengo que ver qué tengo y qué es lo que también el país puede pagar con ese nivel de seguridad. A lo que voy con esto es, siempre van a aparecer nuevas tecnologías. Siempre. Lo que nosotros tenemos que estar es a la par. Tecnología nueva, uno tiene que llegar, e incluso ser visionario. ¿Qué cosa más va a venir? ¿Cómo están avanzando otros países en estos temas? Los ataques se van a dar siempre. Nosotros seguro hemos leído reportajes de Anonymous que siempre, cada vez que ocurre algo, dice atacaremos las bases del Estado. Y generalmente lo que hace es un ataque que se llama el ataque de OS, donde varios hackers, crackers de distintas partes del mundo comienzan a solicitar servicios en un sitio web y lo que pasa es que simplemente uno ya no puede atender tanto como un pulpo y se cuelga el sistema. Esas cosas siempre van a estar ahí. Hay personas que van a querer obtener la base de datos desde servicios lícitos hasta ilícitos, desde que si yo logro hackear y hackeo una parte, pero no toda, o ve de personas que de repente tienen el acceso, y me acuerdo en la época que yo trabajaba en Renier, se encontró personas que cobraban 2 soles. Yo, si a mí me dan un código, por ejemplo en una notaría, yo entraba, hay 2 soles y yo te consigo, ¿no? Y Renier venía mapeando todo eso. Se le quitaba la licencia que se le había dado. Entonces, ojo, siempre vamos a estar expuestos a eso. Lo que tenemos que hacer no es una capacidad reactiva, sino proactiva. Prevención. Prevención previa y también saber gestión de riesgos. Oye, ¿qué va a pasar si esto ocurre? Segundo, en el tema, sé que René tiene un sistema de gestión de seguridad de información, pero que debe ser potenciado, porque a veces el sistema de seguridad de información va muy por encima, pero hay cosas que yo tengo que saber qué está pasando en la base, hacer pruebas. Pruebas como, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la base de datos de los trabajadores de René? Perfecto, a ver, póngale un correo y vea si puede salir. Mándelo a mi Gmail. Eso no debería pasar jamás, porque debe haber personas exclusivas que puedan acceder a esa base de datos, nadie más. Y esa base no podría salir por un correo electrónico ni ser grabada en un puerto USB. Cositas muy sencillas, que a veces un sistema de gestión de seguridad de información se olvida de mirar. Entonces, el otro sistema, dentro de ese sistema de gestión de seguridad de información, es el sistema de protección de datos personales. Hay sistemas que se llama anonimización. Yo trabajo los datos, pero nadie va a saber de quién es esa persona, ¿no? Es algo así como cuando los periódicos ponen la niña CBK fue maltratada por su profesor, por ejemplo. La niña que estudia en el Colegio Libertador San Martín, ubicado en San Borja, y que vive con sus padres en la calle Aróstegui, se encuentra bien de salud ahora y sus vecinos están muy contentos. Pregunta cómo se llama la niña. Eso hace detectable a la persona por más que no diga mi nombre. Lo que nosotros tenemos que lograr y trabajar es ese proceso de anonimización. Pero la base de datos sí es potente porque hay un sistema que se llama el Big Data. En las empresas tienen otro sistema que se llama las analíticas, el BI, y con las analíticas uno puede sacar información que me permita tomar decisiones. Lo que yo le decía, si yo le digo al Ministerio de Educación que va a tener 5.000 niños a febrero que cumplen 6 años, le estoy diciendo, tiene 5.000 niños a quienes tiene que garantizar educación. 5.000 niños que están repartidos en estos lugares. Si fuera colegio presencial, debes tener 5.000 carpetas, 5.000 mesitas o 5.000 sillitas, 5.000 textos educativos y profesores para atender a esa población de 5.000 personas. Y además deben estar divididos de esta manera en esta región geográfica. Entonces, da miedo aparentemente por un tema de datos personales, pero en el Perú necesitamos trabajar, aquí Renino lo hace solo, se trabaja de la mano con el Ministerio de Justicia y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que podrá evidenciar y validar que la forma como está trabajando el sistema, las herramientas y los procesos son los correctos para ese respecto. Ahora, sobre las campañas que usted me comentaba, usted dice, va a ser una campaña, pero se han demorado mucho. ¿Qué hicieron antes? ¿Cuál sería usted lo que diferencia?
Yo creo que tendría una gran suerte. ¿Sabe por qué? Lo que se ha hecho en las campañas es un trabajo muy duro. Cuando se empezó la identificación con el Plan Nacional de Reducción de la Identidad 2005-2009, estamos hablando de hace 15 años, se hablaba de 1,5 millones de personas indocumentadas. Y hoy faltan 300.000 personas a documentar. 15 años para lograr eso. Pero ¿cuál es mi suerte? Mi suerte es que ya están documentadas, por lo menos en el 99.2%. Y el 98% de niños también lo están. Entonces, si yo quiero hacer campañas de modificación de datos, yo sé dónde están, cómo son, cómo tendría que prever los servicios, la forma de acercarme a ellos o la forma de hacer que ellos se acerquen. Por ejemplo, si tengo que hacer modificaciones, ¿por qué no puedo yo tomar estos sistemas hoy día de videoconferencia donde pueda conectarse una persona a un enlace determinado en su cita con RENIEC, le aparece un funcionario de RENIEC, verificamos facialmente si es la persona, porque no le voy a pedir a cada ciudadano que tenga un huellero, por ejemplo. Si tiene DNI electrónico, excelente, y con eso podemos ir tramitando o haciendo los cambios. De repente los cambios se pueden dar en la base de datos, tal vez no directamente en el propio DNI, si es que los costos no dieran para eso. Pero hay maneras, porque sabemos dónde están. Esa es la gran suerte. Las campañas, obviamente, se tratan también a largo plazo, pero tiene que ser una sola. Si yo, por ejemplo, decido hacer una campaña masiva de DNI, entiendo que hay un plan nacional de masificación de este DNI electrónico, si decidimos hacerla, y esto implica también una modificación de datos, es algo a largo plazo, porque estamos hablando de más de 18 millones de peruanos. Y tenemos que evaluar cuál es el presupuesto hoy de RENIEC, dónde podemos mejorar para lograr procesos más rápidos, y esa plata pueda ir a la parte de identificación o a la parte de registros civiles. Entonces, creo que ese es mi beneficio. ¿En qué se diferencia? En que tenemos ya población documentada, en que tenemos población y ya sabemos dónde está. Y tercero, algo importantísimo, hay que cortar la documentación de aquí en adelante. Por lo tanto, RENIEC tiene que tener presencia en todos los hospitales, los lugares donde nacen los niños, y sobre todo en zona rural, trabajar con las comunidades para saber qué niños están naciendo en casa, porque ese niño tiene que irse con su acta de nacimiento y su DNI. Si nosotros logramos el 100%, y eso sí es algo que tengo que comprometerme a los 4 años, yo estoy cortando la indocumentación de ahí en adelante. ¿Okay? No dejo que crezca. Y de hecho, el trabajo también con las madres aquí va a ser importante. Espero haber absuelto sus preguntas. Usted acaba de tocar un tema, la masificación del DNI electrónico, que también lo desarrolla en su plan de trabajo y que a lo largo de todas las exposiciones lo hemos escuchado. Es el anhelo, creo, el objetivo que se persigue dentro de esta perspectiva de servicio a la ciudadanía. Pero usted nos hace, bueno, y como usted lo señala, es un trabajo a largo plazo, porque el número de ciudadanos al que se pretende llegar es alto, y lo señala que va a ser sostenido, nos los acaba de repetir, pero usted incide en el costo del documento, ¿no? Entonces pide que se analiza el costo del DNI azul, el DNI electrónico, y usted plantea de que se evalúen los gastos de RENIEC para ver cómo se hace, cómo se puede contribuir a que el costo sea menor. Yo le preguntaría, ¿el problema es solo el costo? ¿Considera usted factible que la entidad pueda asumir esos costos para lograr la masificación, para lograr esta meta? Y si no tuviera RENIEC los recursos, porque estamos en un momento de crisis, bueno, y manteniéndolo siempre con una acción de largo plazo, pero ¿qué otras acciones propondría usted? ¿Cuál sería la innovación, lo nuevo que usted nos daría, dada esta crisis que estamos afrontando? Muchas gracias, doctora Tello. Los costos, por supuesto que son importantes, nada es gratis. Todo cuesta o sale del bolsillo de otra persona o de la partida de alguien. ¿Okay? De la investigación que estuve haciendo con relación al presupuesto, encontré que RENIEC tiene varios alquileres. No está mal, RENIEC necesita muchas sedes, necesita estar mucho más cerca de la población porque, ojo, es el servicio básico. 2 derechos importantes: derecho a la identidad, porque yo existo, y derecho al registro. Porque de nada vale que tenga una identidad y no esté inscrita. Simplemente no puedo ejercer todos los demás derechos. Entonces, de lo que yo encontraba, muchos de esos gastos van en alquileres. Le doy un ejemplo, si mal no recuerdo, vi un costo de un local en Bagua, espero no estar acordando mal, que tenía algo de 17.000 soles.
Y lo primero que pensé es, voy a pagar 17.000 soles por un local en Bagua. No sé, tendría que mirar cómo es el local, de repente tiene 5 pisos, tiene ascensor y es todo un lujo. Pero yo he tenido la oportunidad de gestionar las oficinas concentradas de los hoteles y le aseguro que los alquileres no están por ahí. O sea, una oficina de más de 120 metros, no creo que tendríamos que pagar 17.000 soles, sino que puede uno pagar, creo que son 4.000 soles a 5.000 soles. Es una. ¿Por qué? Porque es importante identificar cuánta población vive en qué lugar para yo saber cómo va a ser mi demanda de lugares. Voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo, no digo que los datos sean tal cuales. Si yo en Bagua tenía 50.000 personas que atender, yo podía poner una gran oficina de repente de 300 metros. Pero si hoy día, imaginemos que en Bagua solo viven 5.000 personas, de las cuales casi todas están documentadas, no hay muchos niños que nazcan, entonces obviamente yo tengo que hacer un dimensionamiento y decir, oye, yo no necesito una oficina tan grande, necesito tantas personas ahí, necesito algo pequeño que pueda atender esta demanda. Entonces, lo primero que hay que hacer, y por eso también decía revisar procesos, y revisar gastos, es decir, dónde yo puedo bajar un poquito. Lo otro, tengo una superintendencia de bienes nacionales y tenemos también bienes que han sido fiscalizados al narcotráfico. ¿Por qué no puedo yo contar con algunos de estos locales para que estén a disposición de RENIEC y no tenga yo que seguir invirtiendo en locales? Si mal no recuerdo, creo que había un local de RENIEC, creo que era el de San Borja, que estaba poco más de 50.000 soles en alquileres. Espero no estar tocando mal los datos, pero estas son cositas entonces que uno tiene que evaluar. Es ahí donde yo debo estar, dónde tiene que estar la gente. Entonces, ¿dónde tengo yo que aplicar tecnología? Le digo por qué. Sí es importante generar los gastos dentro de lo que tiene el RENIEC, porque estamos en una crisis. Si yo voy y le digo al Ministerio de Economía y Finanzas, quiero que me den más plata, seguramente me dirá que no. Todos sabemos que han usado una carta a las entidades públicas pidiéndonos no viajes. Funcionarios públicos, por favor, no viajen, salvo sea algo muy importante, ni viajes internacionales ni nacionales. Por favor, no compren PCs, no compren tablets. Por favor, traten de no gastar mucho en capacitación. ¿Por qué? Porque sabemos que el próximo año va a ser un año de crisis y de mucha austeridad. Yo, en las gerencias que he tenido a mi cargo, he trabajado siempre bajo crisis, no solo bajo una alta carga de trabajo, sino también con presupuestos mínimos, y hay que ser muy imaginativo. Entonces, hay cosas que atender, que no es solamente la ciudadanía, tenemos también colaboradores de RENIEC que están esperando que se dé cumplimiento a una resolución arbitral y por lo tanto que se les mejore sus sueldos, sus planillas. Entonces, nosotros tenemos que saber dónde depuramos gastos dentro de lo que tenemos. Por ejemplo, si yo logro hacer que el personal de RENIEC pueda trabajar en línea desde su casa con esta videoconferencia, se pueden estar ahorrando costos de alquileres o de luz, computadora, etcétera, en las agencias. Es decir, donde yo tenga que aplicar tecnología, ahí aplico, pero tengo que identificar ese paso. Una de las primeras cosas que para mí es importante de llegar a la Jefatura Nacional es reunirme con los colaboradores y colaboradoras, porque ellos saben dónde está el problema. Yo recuerdo mucho colaboradores de la Gerencia de Resolución de la Entidad de Apoyo Social que siempre pedían Minifan. Y yo no sabía Minifan, me están gastando mucho Minifan. Me están diciendo que por qué pido tanto Minifan. Bueno, cuando les pregunté a los chicos, ellos viajaban a las zonas de selva y le tomaban la foto Polaroid. Y por el calor la foto comenzaba a pelarse y ya no servía para la identificación. Entonces iban con su Minifan, cortaban su cuadradito y lo pegaban. Entonces con eso explicamos por qué se requería Minifan y más bien lo que hicimos para que no estén perdiendo tiempo cuando ellos llegaban ahí y se pongan a cortar, nosotros lo cortábamos en la oficina y se iban ellos con eso y les ayudó muchísimo a cuidar las fotos. ¿Qué significa eso? El personal de campo sabe muy bien cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía y sabe muy bien dónde tenemos que apretar. Otro tema, por ejemplo, donde yo creo que tenemos que hacer algunos cambios es en la estructura orgánica. Yo les decía, tenemos 59 subgerencias, tenemos 15 gerencias y la alta dirección tiene como 8 unidades orgánicas. Aquí hay que saber cómo ajustar. Ejemplos. No estoy diciendo que pueda ser así, hay que evaluarlo siempre con los colaboradores. Total, el trabajo no es solo el jefe nacional, es el trabajo de toda una entidad. Pero tenemos, por ejemplo, una defensoría del ciudadano. Esta defensoría del ciudadano recibe los reclamos, quejas que puedan tener los ciudadanos, ciudadanas para ayudar a tramitarles ante un problema. Pero a la vez tienen un sistema ISO 9001, que implica que para satisfacer al usuario necesito presentar una queja de cliente. En otras entidades, la queja de cliente, que son estos reclamos de los usuarios, se ven a través de las entidades de comunicación corporativa o de imagen institucional.
o deben verlo en las jefaturas regionales que están mucho más cerca de los ciudadanos, o tiene que verse en la gerencia de calidad e innovación. ¿Dónde tiene que verse? Pero de hecho, ese proceso tenemos que unificarlo. La gerencia general tiene una oficina de convenios. Perfecto. La oficina de convenios, ¿qué hace? Le propone los convenios, los estudia, los evalúa, hace que se suscriban, hace el monitoreo de seguimiento y luego lo archiva. Perfecto. ¿Quién debe ver esa función? ¿Una oficina especial en la gerencia general? ¿O tiene que verlo la gerencia de asesoría jurídica que ya existe? ¿O tiene que verlo la Secretaría General que se encarga de toda la parte administrativa? Ese tipo de cosas son las que hace que uno comience a decir, aquí tengo que reducir. Esto es una casa. Imagínense, yo tengo una familia, tengo 3 hijos y resulta que de repente tengo trillizos. Y yo sigo ganando el mismo sueldo. ¿Qué le voy a decir a mi institución? ¿Súbeme el sueldo porque me han salido trillizos? No. Yo tengo que ver cómo los gastos de mi casa los arreglo de tal manera que toda mi familia viva bien. Y voy a tener que ver si es que se requieren otro tipo de recursos, a quién tengo que solicitar. Los servicios que yo le puedo dar al Estado y el ahorro que yo le signifique al Estado, pediría que eso sea un subsidio para un documento de identidad. Por ejemplo, si RENIEC le va a dar a las personas con discapacidad el DNI y le va a dar la información al CONADIS y CONADIS ya no va a invertir en eso, que ese dinero vaya para pagar ese documento de identidad de esas personas. Si yo voy a dar información que le va a servir para la toma de decisiones, que ese ahorro que está haciendo el Estado vaya para ese pago, para subsidiar los documentos nacionales de identidad. Espero haber resuelto sus preguntas. Si me quedó alguna en el tintero, quedo a disposición. La pregunta que no considero satisfecha es la pregunta que le hice si usted considera factible que la entidad pueda asumir esos costos, el costo del DNI electrónico, porque la masificación, como usted mismo señala, son millones de peruanos, ¿no? Correcto, correcto. Mire, voy a ser honesta, y se lo dije, es un largo plazo. Sí. No, RENIEC no está en capacidad de asumir todo el costo. Por eso es que le decía, es a largo plazo y se tiene que trabajar un programa de cuánto voy a documentar, cada cuánto tiempo, cuánto es lo que tengo y cuánto puedo hacer y cuánto puedo atender. Yo le mentiría si le digo que sí. Lo que le estoy diciendo es, puedo yo sí, señora miembro de la Junta Nacional de Justicia, puedo buscar grandes ahorros en el presupuesto para ayudar, pero de hecho no es un presupuesto factible, no es un presupuesto que pueda ayudar a la documentación de todos los peruanos, porque tiene un costo. Mire, si el DNI electrónico no fuera tan importante, sería muy fácil poner una máquina como lo han hecho algunos bancos, donde uno va a poner y le da su tarjeta de crédito con su chip. Pero no es así, porque RENIEC no utiliza un plástico. RENIEC utiliza medidas de seguridad para ese documento nacional de identidad. Entonces, no es posible, no vamos a mentir, ni vamos a hacer aquí promesas que no se van a poder cumplir, sino lo que podemos es sí trabajarlo a largo plazo con metas concretas. ¿Cuánto tengo? ¿A cuánta población puedo documentar? Pongo como ejemplo, señora magistrada, cuando se hizo la campaña de paso de la libreta electoral al DNI tradicional azul. Recuerdo que se dio un año, no se terminó en un año, fue una campaña que duró mucho más y se tuvo que estar dando ampliaciones, precisamente porque, primero, hablábamos de mucha población, segundo, hablamos también de costos que tenían que ser gestionados, ¿no? Y tercero, que nosotros vamos a tener un pequeño problema, y que es que hoy tenemos distanciamiento social, aislamiento social, entonces no podemos nosotros hacer que la gente salga a la calle masivamente, hacer largas colas. Todo esto va a implicar un trabajo de cómo debe documentarse a largo plazo. Espero haber resuelto su pregunta. Le voy a hacer una última pregunta Por que favor. refiere a la organización. Usted propone mantener el acercamiento a las poblaciones vulnerables. Según la información que uno obtiene, son esos grupos poblacionales los que tienen el mayor número de indocumentados. Yo le preguntaría cómo evalúa usted la labor que ha realizado RENIEC hasta el momento, orientado a dotar de documentos de identidad a estos grupos. ¿Qué mejoraría usted para tener éxito? Y si esta sería una acción inmediata de su gestión de ser usted la elegida jefa de RENIEC. Muchas gracias por esa pregunta que me permite nuevamente saludar y felicitar a los colaboradores y sentirme muy orgullosa de RENIEC y de una política institucional de documentación a la población más vulnerable. Población vulnerable vamos a tener siempre en el Perú. Creo que RENIEC hizo muy bien en trabajar grupos itinerantes, porque vuelvo a repetir, la tecnología es solo un medio, las personas necesitan personas y en las comunidades necesitan
ver a estas personas, porque los lugares alejados quieren ver que sus servidores públicos y sus funcionarios públicos lleguen y estén ahí presentes. Eso hace un sentimiento de que el Estado está presente. Tengamos en cuenta que cuando un ciudadano o una ciudadana nos mira, no está mirando solo a René, está mirando a toda la administración pública. Por eso sí considero que debe continuarse y sí sería una de las primeras prioridades a trabajar. ¿Cómo? Para trabajar con las distintas poblaciones, no solamente hay que tener en cuenta la lejanía o las dificultades para llegar, sino el tema intercultural. Para eso es importante contar con antropólogos. Un antropólogo me explica cómo debo llegar y cómo debo trabajar. En la experiencia que tuve, bastante interesante, descubrí, por ejemplo, que nosotros al momento de hacer los viajes teníamos que dividir a la población, hombres, mujeres, y cuántas registradoras debían ir y cuántos registradores, porque había que tocarle la mano para la huella digital. Un hombre no podía tocarle a una mujer en una comunidad la mano para poner la huella, tenía que ser una registradora. Todas estas cosas las fuimos levantando teniendo los consejos de antropólogos, 2 antropólogas, recuerdo. Y lo otro importante es también quién es la persona de contacto. Había grupos que trataban de gestionar con los APU de las comunidades la llegada y no podían. Pero había 2 varones que me acuerdo que eran muy aceptados en la comunidad. Seguían las costumbres, si había que comer en la hoja de plátano, en la hoja de plátano. Incluso recuerdo que cuando iban los equipos, les decían, pero ¿por qué te han cobrado una gallina? ¿No? Oye, Carmen, no vamos a comer un pedacito de gallina solo nosotros, o sea, la gallina es para toda la comunidad. Y si nosotros vamos a comer, tenemos que cubrir para toda la comunidad. Fueron gastos que tuvieron que comenzar a colocarse también para llegar a ellos. ¿Por qué? Porque uno tiene que vivir como viven ellos. Recordemos que la vida para ellos es una vida comunal. Se atiende en la casa comunal. Si yo escucho música, es música para toda la comunidad. Aquí es importantísima la gestión que vamos a hacer con el Ministerio de la Cultura, porque esto no se logra solo, no es Reniec llegando a la ciudadanía, es el Estado peruano llegando a la ciudadanía en conjunto, donde todos podamos ver cómo sumamos. Si el Ministerio de Cultura va a visitar, por ejemplo, estas comunidades, ¿por qué no puede ir con ellos en su automóvil, en su viaje personal de Reniec? Sumamos costos, ahorramos. Si vamos en un mismo vehículo, por ejemplo, bueno, ahora se tiene que ir un poquito más separado, pero se puede ahorrar costos y saber dónde están. Se puede buscar un traductor incluso de su lengua nativa para que la comunicación sea mucho más viable. Y otro punto importante, escuchar por qué no quieren documentarse. Yo recuerdo mucho conversando con unos representantes de las comunidades nativas, cuando tuve yo la experiencia de la gerencia de la Asociación de la Identidad y Apoyo Social, que les preguntaba por qué no registraban tantos matrimonios en los registros civiles. Y me decían, mire, acá nos tratamos como hermanos y hermanas. Entonces, un varón puede tener a su cuidado muchas hermanas y cuando muere, todo lo de él es de ellas. Pero la ley que usted tiene es una ley que me obliga a casarme con una sola persona y por lo tanto solo una heredaría y las demás quedarían poco resguardadas. La pregunta es, ¿tengo yo que imponer mi norma tradicional a estas comunidades o tengo de alguna manera que saber escuchar o buscar una forma de resolver ese problema para que ellos cumplan con las leyes y a la vez sientan que se está respetando su cultura? Porque si no levantamos eso y no conocemos esas cosas, poco vamos a hacer tratando de documentarlos. Entonces, yo creo que se puede documentar, pero es cuestión de conversar con todos ellos respetando su cultura y su cosmovisión. Eso es todo, señor. Gracias. Gracias a usted. No sé si el doctor José Ávila. Gracias, presidente. Doctora Carmen Velarde, me voy a permitir hacerle 4 preguntas, Por favor. en el contexto de su plan. La primera pregunta es, usted comenzó la sustentación de su plan de trabajo valorando, digamos, la gestión, las líneas de gestión institucional. ¿Eso quiere decir, doctora Velarde, que usted, en el escenario de que asuma la jefatura de Reniec, va a continuar, obviamente, mejorando las líneas institucionales, o usted va a hacer una gerencia disruptiva? Esa es una primera pregunta.
¿Procedo a contestarla o desea Me gustaría tome que nota? tome nota para hacerlo mucho más ágil, digamos, las 4 preguntas y usted me las responde, digamos, sin orden. La segunda pregunta, doctora Velarde, usted ha tenido una experiencia fascinante en la Defensoría del Pueblo, ha trabajado usted varios años y creo que eso le permitió, como a todos, quizás los que trabajaron en la Defensoría del Pueblo, este tema de los derechos y deberes, ¿no? La cultura, esa cultura liberal de generar ciudadanos, ¿no? Con un ejercicio de una ciudadanía responsable, ¿no? En el ejercicio de derechos, pero también en los deberes, en sus obligaciones, en sus responsabilidades. Yo cuando la escucho y leí su plan, a mí me generaba una reflexión. A mí me parece que RENIEC no solamente debería ser una entidad constitucional que tenga la responsabilidad del tema de la identidad con su DNI. Me parece que RENIEC debería contribuir en algo más que entregarle la tarjeta de identidad. Y me refiero a este ejercicio de la ciudadanía, que usted lo ha dicho, su gestión en su primer eje lo va a hacer con un enfoque de ciudadanía, que me parece importantísimo. Pero ¿qué más? O sea, ¿solamente darle el DNI? O sea, ¿hay alguna posibilidad en su gestión de ayudar en contribuir en esto que tenemos un gran déficit en el país? El tema es la ciudadanía responsable. La tercera pregunta, doctora Velarde, muy rápido, es, ¿usted tiene una visión de que considera que la globalización como fenómeno económico, político, social, va a tener un impacto en los mandatos constitucionales de RENIEC? ¿Usted tendría que trabajar algunas líneas, digamos, como esperando esos impactos de la globalización? Se habla de una ciudadanía global, se habla de identidad global. Ya hay muchos espacios internacionales que están viendo cómo los países pueden integrar el tema de la identidad, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿RENIEC está preparada o se va a preparar? ¿Usted tendría una visión? Y finalmente la última pregunta, doctora Velarde, es, si usted mañana o el 31 de agosto usted se sienta en el despacho de RENIEC, me gustaría saber cuáles son las 3 más importantes medidas o acciones que adoptaría en punto a la República y en punto a su institución. Gracias. Gracias a usted, doctor, que me permite responder preguntas muy interesantes. Y la primera que usted me hacía es si vamos a trabajar una gerencia disruptiva. Mire, yo he valorado y saludado la gestión de RENIEC y lo vuelvo a hacer porque creo que todo funcionario público debe construir sobre las cosas positivas. No es llegar y decir que las cosas se hicieron mal. No, las cosas se hicieron bien. ¿Que se pudo hacer mejor? Tal vez. ¿Con otras miradas? Tal vez. Por eso es importante, a veces cuando un funcionario sale de casa, va, aprende otras cosas en otras entidades y vuelve. Porque vuelve con otras miradas. O cuando un funcionario estudia, cuando un funcionario viaja y ve otras realidades, ve otras cosas. Todo eso suma. Pero hay que construir sobre lo positivo y resaltar ese trabajo. Entonces, si hablamos de disruptivo y hablamos de una innovación, a ver, algo disruptivo es que yo estoy en el escalón 1 y creo algo tan importante que salto al escalón 10 o al escalón 20 en un mes, cuando eso me hubiera costado 20 años de repente. Yo creo que la disrupción, si quiero una disrupción muy grande de ese tipo, hay que trabajar mucho el tema de la innovación y conocer qué está haciendo la gerencia de innovación y calidad y ser ideal. Donde yo quiero sí ser disruptiva es en la nueva forma de hacer gestión pública.
ahí es donde yo quiero ser disruptiva. Porque cuando sea disruptiva ahí, es donde yo voy a ser disruptiva en la forma como se hacen todos los procesos y cómo se entregan los servicios y los productos de RENIEC. Un ejemplo. A mí me encantaría que RENIEC, como yo lo dije, que sea una entidad 5 estrellas, que RENIEC tenga, por ejemplo, el mejor calificativo de un Great Place to Work, el mejor lugar para trabajar. Puedo aplicar el modelo, sé que todo eso tiene un costo, pero puedo aplicar un modelo. Cambiando la forma como las personas trabajan, hacen las cosas y se sienten en casa, es el tipo de servicio que van a ofrecer al ciudadano. La gestión, por tanto, tiene que ser muy horizontal. Las gestiones públicas actualmente son verticales. No se crean grupos de trabajo intergerenciales. No hay coordinación intergerencial que le permita a grupos de trabajo en un laboratorio de innovación hacer lo que hacen en empresas como en Google o Amazon. Obviamente no creo que se pueda invertir en cambiar infraestructura, pero yo he tenido la oportunidad de visitar todo el área de Silicon Valley y uno tiene lugares en la oficina donde tiene, por ejemplo, su vidrio templado y uno puede escribir las ideas ahí, ya después las borran, o puede estar pegando los post-its en las paredes. ¿Y qué hace con eso? Va trabajando ideas. Todas las ideas son escuchadas y son bienvenidas. Incluso la idea que uno puede decir, ¡ay, eso no va a pasar! No, déjalo. Deja que sueñe, porque de ese sueño puede estar la solución. ¿Y por qué? Porque la forma de trabajar es primero tener una visión, eso es lo que se llama la prospectiva. ¿Okay? Yo creo una visión, creo escenarios, yo construyo escenarios. Y después de esos escenarios es, oye, ¿cómo hice para llegar ahí? Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un hijo, ¡ay, qué lindo mi hijito nació! Quiero que mi hijo sea médico. Ese es mi escenario. Ahora, ¿cómo hice para que mi hijo sea un excelente médico? Como tiene que ser muy bueno, si quiero que sea cirujano, lo metí, por ejemplo, a aprender a hacer violín, entonces tiene que educarse en la música, también tiene que estar en un colegio que sea de ciencias, un colegio que lo potencie en matemáticas, ya. Entonces comienzo, con ese escenario que yo he tomado, comienzo a ver los pasos que seguí para que llegue ahí. Eso es un trabajo de construcción de escenarios y perspectiva. Eso es lo que necesitamos hacerlo con los colaboradores, porque sí se tiene que ser disruptivo en la forma de hacer gerencia pública y que sea una gestión horizontal, no una gestión vertical, donde se dice solo lo que el jefe mande. No, nos tenemos que alimentar de todo lo que los colaboradores tienen de la ciudadanía, como también alimentarnos de la propia ciudadanía que nos hace recomendaciones. Si uno es disruptivo en eso, uno comienza a cambiar los procesos. Y entonces creo que sí llegaríamos a una gestión disruptiva. Y yo espero que el primer año se vea eso de una manera muy bonita y se vea en la legitimidad que nos dé la ciudadanía, sobre todo de cómo se siente atendida por un RENIEC que le soluciona problemas y que no es una entidad que le pone más burocracia o que le pide más papeles o más documentos o le da muchas citas. Lo segundo, sobre la experiencia de ciudadanía, efectivamente, la ciudadanía se construye. ¿Y qué cosa es lo que me hace recordar que yo soy ciudadana con derechos y deberes? Mi DNI. Por eso la propuesta de que los niños tengan su documento nacional de identidad. Yo me acuerdo cuando trabajaba en RENIEC, me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Pero para qué le voy a dar DNI a mis niños si lo pierden? Y yo le dije que lo pierda varias veces. Él tiene que tenerlo porque él tiene que aprender dos cosas. Uno, a identificarse y a decir quién es como peruano o peruana. Y dos, a cuidar su DNI y a ser responsable. Porque cuando uno tiene tu documento nacional de identidad que tienes que presentarlo y tienes que cuidarlo, el niño comienza a ser más responsable de sí mismo. Y eso es generar ciudadanía con derechos y con deberes. ¿Cómo se comenzó ese proyecto? Me acuerdo, en Gría se creó un área que se llamaba Fomento de la Identidad y que acompañaba todas estas campañas con las charlas de ciudadanía. Y aquí es donde descubrimos cosas como para muchas mujeres el DNI era importante para cosas concretas. Para ir a cobrar al banco, porque lo necesitaba para el comedor popular o para el vaso de leche. Mientras que los varones tenían más bien un concepto de participación política en la democracia, en cargos, representaciones. Entonces tenían un enfoque de la ciudadanía mucho más amplio. Por eso es que yo proponía en el plan, perdóneme si yo no lo he descrito tal cual, la creación de cursos de extensiones y trabajar con la escuela del RENIEC en la formación de jóvenes de las distintas carreras sobre lo que es el derecho a registrar civil o la identidad, porque tienen que ayudarnos a llegar a la población con este discurso. Esto tiene que ser un discurso que jale y que la gente le encuentre sentido, porque el discurso sin una operatividad no va. Si yo le hablo el DNI electrónico porque vas a poder firmar y vas a poder usar el gobierno digital, oye, pero
yo sigo yendo todavía local, tengo que hacer mi cola. ¿Qué gobierno digital me hablas? No, entonces, no podemos, el deber ser, no, estamos en el ser, pasemos al deber ser. ¿Qué tenemos que hacer para pasar? Entonces, todo esos documentos nacionales de identidad está con un discurso de ciudadanía que implica los derechos, pero también implica los deberes del ciudadano. Cuando yo hablo, por ejemplo, de una campaña de actualización de datos, y sobre todo en el domicilio, si ha habido, no tengo yo ahorita cuál es el porcentaje de voto golondrino, pero sabemos que ha habido votos golondrinos. Y a veces el ciudadano no se da cuenta que si yo me cambio de dirección y voto por un alcalde de un distrito donde no vivo, yo estoy dejando de recibir servicios municipales en mi distrito. Porque hay algo que se llama el fondo común. Un fondo común es ¿cuántos votantes hay en tu distrito? Perfecto, te doy una parte de los impuestos para que los apliques para ellos. Pero claro, como yo no fui votante, no hay plata para mí. Entonces mis servicios son de menor calidad. Entonces el ciudadano tiene que ayudar a tomar conciencia. Si yo vivo acá y aquí es donde quiero servicios, entonces acá es donde yo voy a poner mi domicilio. Señorita Entonces es un juego de Velarde, dos. Sí, doctor, perdóneme. debo rogarle Concreto la pregunta. abreviar Sí. todas las respuestas, porque Perdóneme. es probable que todavía haya alguna consulta más. Perdóneme. Rápidamente, entonces, sobre la globalización, efectivamente, todo tiene que verse de manera global. Yo he tenido la oportunidad de llevar un curso sobre registros civiles que dicta la OEA, y la OEA tiene el programa Universalización de la Identidad en toda América. Y la verdad que RENIEC está muy por encima en el nivel de varios registros civiles de América Latina. Sí, tenemos que trabajar hacia un documento único de identidad, por supuesto, pero tenemos que ser los líderes de eso, porque estamos adelante. La Comunidad Andina de Naciones, ahora podemos nosotros viajar sin el pasaporte a los países de la Comunidad Andina de Naciones, lo hacemos con el Documento Nacional de Identidad. ¿Por qué no podríamos ser los líderes del Documento Nacional Andino, por ejemplo, o el Documento Nacional en América del Sur? Y entonces estamos con estándares únicos. Yo creo que de hecho se tiene que trabajar con una globalización, pero empezando desde el derecho de la integración, ¿no? La regionalización. Finalmente también tenemos el CLARCIEC, por ejemplo, donde participa el RENIEC. Y el CLARCIEC, este comité latinoamericano, que también tiene como Secretaría Técnica la OEA, permite que se trabajen programas en conjunto para saber cuál debe ser, digamos, el estándar de registro civil, qué es lo que debemos hacer para llegar a compartir buenas prácticas y experiencias. Esto podemos hacerlo con otros países. Yo he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de tener un buen contacto con la cooperación japonesa, por ejemplo. ¿Por qué no aprender cómo ellos trabajan, hacen sus documentos de identidad, qué tecnología tienen ellos? Y finalmente, las 3 medidas o acciones que haríamos de llegar el primer día a la institución, tanto para la República. Miren, primer tema, tal vez interno, es reunirme con los colaboradores y colaboradoras, hablar con el personal, escucharlos, saber cuál es la problemática, cuál es la línea base desde la que yo empiezo en RENIEC, conocer el estado en que RENIEC se encuentra. Segundo, trabajar con las autoridades. Necesito reunirme con la presidencia del Consejo de Ministros, con los distintos ministros. ¿Cuál es su política y su visión? ¿Qué están necesitando? ¿Qué van a necesitar las autoridades que van a venir seguramente como gobierno en las próximas elecciones? Para yo tener lista toda esa información. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder brindarles mejores servicios? Y luego tener 3 cosas básicas que quiero compartir con los colaboradores y colaboradoras de RENIEC. 1, tenemos que lograr el 100% de la documentación de todos los niños que nacen a nivel de todo el territorio nacional. Ni bien nace ese niño, tiene que irse con acta de nacimiento y tiene que irse con DNI. Tenemos que lograr potenciar e incluir la mayor cantidad de registros civiles y dejar un plan de trabajo de esa incorporación a los siguientes años junto con el plan de trabajo de documentación. Y tercero, dejar los procesos tecnologizados. La mayor cantidad de procesos de RENIEC en cada una de sus partes tiene que terminar tecnologizada. A usted. El doctor Antonio de Laza. Señorita Carmen Velarde, algo que debo reconocerle que muestra mucha pasión para si nosotros la nombráramos como jefe de RENIEC. Pero mi pregunta es un poco más centrada, ¿no? Porque si bien es cierto, debo reconocer que lo ha mencionado varias veces, se ha dicho que todo no se puede hacer. Pero sí es importante saber qué esperamos de usted, porque acaba de mencionar, por ejemplo, que usted se reuniría con los ministros, y sabemos perfectamente que un ministro, si dura año y medio, el gran promedio es buena suerte, porque los ministros no duran en el cargo, ¿no? Entonces, yo lo siento eso muy etéreo. Lo que yo sí le pediría a usted, que me dijera qué es lo que sí podríamos esperar de usted
si es que es nombrada jefa de RENIEC, porque hasta el momento lo que he escuchado no me llega a calar que usted podría lograr cosas concretas. Por ejemplo, que los militares voten, que la policía vote, que legalmente pudiera votar, no que tenga el derecho a voto, que voten, porque ellos tienen una condición que la mayoría de los ciudadanos no tenemos, o la mayoría de los ciudadanos que no pueden votar. Por ejemplo, gran instrucción, medio superior, todos tienen celular. ¿Por qué no votan? Es un caso típico. Resolver el tema de que los niños nacen en un hospital y su certificado. ¿Cómo se lo puedo hacer llegar? Eso es lo que yo quisiera que usted pudiera centrar un poco más en su respuesta. Cosas concretas que yo sepa que en el tiempo que usted estaría en el cargo, que yo diga, sí, hizo A, B, C. Y en lo que se refiere al recurso humano, ¿cuántos empleados tiene más o menos RENIEC a la fecha? ¿Cuántos tiene? No, quisiera saber. Mire, no tengo el dato exacto, pero de hecho me parece que tiene como 4.000 colaboradores a nivel nacional. Correcto. Un banco en promedio, un banco grande del país, entre todas las empresas del grupo maneja 10.000 colaboradores. Y usted está proponiendo hacer un cambio de 365 grados. Y no es fácil. En promedio demora 2 años. Entonces usted fíjese a lo que nos puede leer. El tiempo de su gestión, el cambio de mentalidad del funcionario público, que es un reto, cumplir sus metas, huelgas que va a tener, porque el funcionario público, nosotros sabemos que ahorita vienen las huelgas. Entonces, quisiera cosas concretas. Eso es nada más mi pregunta. Muchas gracias, doctor de la ASA, sobre todo porque su pregunta me lleva a reflexión y me permite también a mí una oportunidad de mejora. Mire, si bien los ministros cambian cada año o año y medio, lo que siempre queda son las políticas. Para eso hay un acuerdo nacional y hay políticas públicas que se manejan. Y quiera o no, así haya cambios, los cambios de gestión no se mantienen con relación a esas formas de trabajo institucionales. Pero, si yo tuviera que hacer el cambio que usted me dice, yo no quisiera entrar al tema del derecho al voto, y le voy a ser honesta. Es parte de lo que tiene que hacer OMPE. Es parte de lo que tiene que hacer OMPE. Yo no quiero usurpar funciones de ninguna entidad, pero sí, por supuesto, que RENIEC tiene que sumar a apoyarle. Yo soy de las personas que está a favor del voto electrónico, por ejemplo, pero también sé que en este momento hay una discusión sobre si ese voto electrónico es válido o no, porque tiene que pasar auditorías, tiene que ser supervisado, tener medidas. Y es que uno no ve lo que hace el software por dentro. Y esa es la desconfianza que aún tiene la población. No sabe que en un voto electrónico se separa una parte donde yo me identifico y luego entra uno a otro software donde uno emite su voto. Entonces, eso es algo que sí se tiene que trabajar fuerte con el sistema electoral. Pero RENIEC tiene varios problemas que tiene que priorizar. Y dentro de esa priorización, lo que yo sí acuerdo en que usted me diga, ¿puedo darle a un niño o una niña en el hospital SUNEI? Sí podemos darle un documento nacional de identidad. Si sobre ese servicio que se está colocando en los hospitales se monta efectivamente la línea dedicada, tiene un acta de nacimiento y un personal de RENIEC, ni bien es detectado, tiene que llevar al día siguiente ese documento nacional de identidad de los niños. Es un documento que ya está elaborado y es un documento que tampoco es que tenga un costo muy alto, es un DNI tradicional amarillo para los niños. Entonces sí creo yo que puedo certificar al 100% de esos niños dentro de estos 4 años. También creo que puedo incluir la mayor cantidad de acervo documentario. ¿Por qué? Ya hay una experiencia que se ha trabajado. Lo que ocurre es que se encarga mucho este tema de consultorías. Pero RENIEC cuenta con sistemas de microforma y digitalización y con todo el conocimiento y el personal que puede hacer este levantamiento, este inventario y esta digitalización de la documentación. Y luego entregar la información que necesitan las entidades públicas y los ministerios. Podemos hacerlo porque hay una base de datos que sí se puede trabajar. Para eso hay Big Data. Podemos sacar información en 6 meses, de acuerdo a lo que necesitan. Eso va a ayudar a hacer cambios grandes en la manera como se hace gestión pública. Si nosotros tenemos jefaturas regionales que están cerca a la ciudadanía, puede acudirse a los hospitales, puede acudirse a los lugares donde se está dando a luz y hacer entrega de ese DNI, porque va a llegar como el sistema una alarma. Yo sé, un niño ya ha sido registrado, inmediatamente el sistema tiene que estar enviando notificación para que se elabore el DNI. Es así como trabaja, por ejemplo, si yo compro un producto de alguna tienda,
no solamente lo paso por el código de barras para saber cuánto cuesta, sino que el stock me está diciendo que da una leche menos. Y cuando me queden solo 50 leches que me duran para una semana, por ejemplo, el sistema está mandando una alerta al proveedor para que le haga llegar más leche. Y ahí no ingresa mano humana. Ahí simplemente va la alerta y el proveedor envía el producto. Es lo mismo que queremos hacer con los hospitales y las clínicas también. Me llega la alerta, sabemos que hay un niño, sale el acta de nacimiento y sale el DNI que tiene que estar llegando al día siguiente. Espero haber contestado sus preguntas. Gracias. Vamos bien. Muchas gracias, señorita Velarde Keklin, por su presentación, por la sustentación de su plan de trabajo. Hemos atendido a ella y le agradecemos su participación también en esta convocatoria para cubrir la plaza de jefe nacional o jefa nacional del RENIEC. Puede usted retirarse cuando lo estime pertinente. Muchas Quedo gracias. muy agradecida a los miembros de la Junta y a la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la Junta.